Hola, soy Juliana Parra Maldonado, soy consultora, escritora y tu psicóloga. Este es el segundo de los videos que vengo realizando sobre el tema bien importante del miedo, ¿cierto? Y más pues en este escenario que estamos viviendo, que estamos teniendo una especie de nosofobia, que es miedo a la enfermedad. ¿Cuál? Pues el coronavirus, ¿verdad? Es, pues digamos que algo que estamos viviendo todos, toda la humanidad, estamos bajo el mismo, bajo la misma sombra o digamos que sombra aterradora, ¿cierto? De vivir este estigma y bueno, sonrío porque no queda más, o sea, ante esto. Y veníamos hablando sobre los miedos y en el anterior video yo les hablé de algunos ejemplos de mi vida propia, como también en la experiencia que he tenido con algunos pacientes. Y por eso me pareció demasiado importante el validar todo esto que estoy viendo en la mayoría de mis pacientes frente a un duelo, frente a una ansiedad, frente a una depresión, frente a, sí, o sea, síntomas que implican incluso temas de ideas suicidas ante todas estas consecuencias de encerrarse, ¿cierto? Que vale la pena bien conversar, ver sus comentarios y atender a todo este tipo de emociones que están fluctuando tsunámicamente en este tiempo. Bueno, primero pues voy a esbozar pues algunas como un cierre de lo anterior que hablé del miedo, que bien como daba este ejemplo, pues entonces queda como 5 pasos para que entrenemos esos miedos, ¿verdad? Lo primero es reconocer ese miedo, o sea, identificar cuál es el miedo. Entonces yo les hablaba de agorafobia, que es un miedo a las alturas con el que yo he vivido y aunque haya subido a la Torre Colpatria y no me haya podido asomar, vengo manejándolo, procesándolo, haciéndome amiga de ese miedo. Después de reconocer este miedo, pues no tenerle miedo a ese miedo, sino hacerlo como tu amigo, tu compañero con el que vas a estar y digamos que fuese un caballo, es el que vas a ir cabalgando, ¿cierto? ¿Y quién lo dirige? Pues tú mismo o misma. Tercero, abraza tus miedos, siéntelos como apropiátelos, ¿sí? Si yo tengo entonces, les decía, miedo a agorafobia a las alturas, miedo a los caballos, miedo a los cocodrilos, o sea, yo nunca podría ir a un Amazonas o algo así porque me aterra que haya ya este animal, no sé, o incluso lagartos gigantes, no sé, incluso puede que los haya diferentes o estos que son más pequeños en Miami, pero aún así me aterran. Y aún en Miami pues han pasado cosas con respecto a esto, ¿no? Con los niños. Lo cuarto sería observar esos miedos, analizarlos, detenerte a observar qué pasa contigo ante ese miedo. Si es un miedo, que tenemos un mercado de miedos, o sea, bien te lo digo, puede ser hacia los temblores, entonces analiza qué sucede, te da taquicardia, te da sudoración, te da algún tic, el del ojo, o cualquier cosa, como que sientes la alteración inmediata. Quinto, elige tus pensamientos, elige qué pensar acerca de esto, ¿cierto? Elige sobre todo cuál va a ser, si ya hay un detonante de que viste un programa y preciso se alteró el miedo, entonces analizas todo frente a este miedo, te detienes a observarlo y eliges qué pensamientos rondan en tu cabeza frente a esto. Esto sería, en sí, digamos que el equiparar y tener en cuenta todos estos miedos hace que te conduzcas a que, pues, el miedo va ligado también de una serie de cosas que hacen que nos bloqueemos, y era lo que mencionaba en el video uno, ¿cierto? Que hace que nos bloqueemos y que entonces tengas de pronto miedo a triunfar, miedo a ser ridiculizado, miedo a rendirte, ¿sí? Miedo pues nuevamente a esto que está pasando, entonces a morir con esta enfermedad. Entonces si estornudas y toses ya es un detonante de que puedes tener la enfermedad.
Entonces es a aumentar la creencia en ti mismo, a creer en ti mismo, a tener fe y si eres espiritual, a tener absoluta confianza de que nada te va a pasar. Y tener propósitos, seguir con tus metas, seguir con tus propósitos, pequeñas metas. Mira, y en cuanto a esto, eh, hay digamos que una experiencia y es cuando yo le digo, cuando estaba quizás adolescente, le digo a mi papá que quiero ser patinadora en hielo y él me dice pues como santandereano así, ¿cómo se le ocurre que usted va a hacer eso? Y mejor dicho, o sea, él no iba a contemplar que yo me fuera a donde en ese momento se pensaría que se haría algo como en patinaje en hielo, que sería como Canadá. Entonces él pues me invalidó. Entonces, ok, yo seguí con mi vida y, y recuerdo que como no merecí aplicar a irme a un crucero a los 15 años por haber perdido tercero bachillerato, entonces me determino o mi propósito fue irme a Inglaterra. Y esto fue a los 19 años, o sea, casi que me gradué el 25 de noviembre del 90, perdón, sí, del 89 y pues paso a seguir, me subo al avión y me voy a Inglaterra. ¿Y qué pasa? Pasan una serie de sucesos en Inglaterra que van muy afín con los miedos que yo llevé y puse en la maleta en ese avión. Primero, llego y lo primero que estaba en el periódico era que un tipo le echaba ácido. Bueno, no sabía mucho inglés, el inglés es del colegio, pero entendía que en ese periódico decía que había un hombre que echaba ácido a las mujeres o a las estudiantes en el metro, ¿cierto? Entonces, claro, ahí empieza uno a sentir que entonces, que siento temor de salir, o sea, estoy en un país distinto, es un idioma distinto, gente diferente, no había nadie en las calles, era absolutamente solo y yo tenía que ir hasta un paradero a coger el metro y entonces hasta la estación, pues, y preciso ese miedo de encontrarme a ese señor, ¿cierto? Entonces, todos estos miedos que hacen, pues te ayudan a impulsarte, te ayudan a generar acciones y de acciones a tener pues aprendizajes porque estás valorando, ok, tengo este miedo y como te decía, lo reconozco, lo estoy observando y luego entonces atreverse. Entonces fíjate que son 3 A's, como bien lo decía Paulina Cobos, una persona que estuve mirando en TED Talk. Y precisamente entonces te volcan a acciones. ¿Qué acciones vas a tener frente a esos miedos? ¿Mm? Bueno, fíjate que llegas, pues digamos, a ciertas conclusiones y aterrizando, si dijéramos esto de la nosofobia o este miedo a la enfermedad del COVID, a ver el trasfondo de otras oportunidades que pueden hacer a partir de todo esto de ver que en países como, no sé, en la India ya hay más de 1720 muertos cada semana y cada día pues también muertos y muertos y muertos. Pero analizar, bueno, ¿y qué tiene de bueno todo esto que está pasando? Pues primero, esa oportunidad de vivir frente al COVID, ¿cierto? Y de este análisis de ese miedo a esa enfermedad, pues nos ha reinventado. Todos hemos tenido que pensar nuevas formas de cómo vivir o como decía una persona que quiero mucho, Adriana Mesa, sobrevivir, ¿verdad? Lo siguiente sería, se nos maximizó el conocimiento de la tecnología. Entonces empezamos todos a volvernos, eh, como Alejandra Travels nos dice, nómadas digitales, ¿cierto? Todo se volvió más sencillo, digámoslo así, y llegamos a más personas porque estamos a la vuelta de un video, fíjense, a la vuelta de un chat, estamos continuamente posteando sentimientos, emociones, todo esto. Em, lo siguiente es que mejora la capacidad de negociación, o sea, todos hemos estado mirando, revisando entre nuestros talentos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo siguiente que tenemos que hacer, porque como decía antes, o sea, tenemos que tener pues de esto actitud, aprender y pues unas acciones, ¿cierto? Tenemos que actuar frente a esto. Mm,
¿qué más oportunidades le vemos a este gran síntoma del miedo al COVID? Pues que ahora estamos compartiendo más con nuestra familia, estamos pudiendo estar familiarmente, compartir una comida, preparar algo en familia, ¿por qué no? Mm, otra cosa buena es que ya no tengo que pasar horas, en el caso de Bogotá, en un trancón, ¿cierto? Arriesgándonos de robos del smog, de situaciones de apretujamiento en el Trasmi, de situaciones de pronto si te vas en bicicleta de riesgos, de pronto también de caídas o lo que sea. Estamos disfrutando también de una taza de café con ser amado o con tu mamá o tu papá o con una persona y sobre todo estamos teniendo un alto nivel de resiliencia, una adaptación a todos estos cambios, ¿verdad? Entonces fíjate cómo todo esto varió, todo esto cambió y ahora podemos ver que el COVID tiene algunas recompensas, ¿cierto? Y bueno, para finalizar, disciplinarse en cuanto a hábitos. Entonces, este nuevo ambiente a lo que nos hemos venido a enfrentar, que nos obliga a disciplinar nuestro día, a no procrastinar, ¿cierto? A no posponer metas, a ponerse pequeñas metas y que empieces a lograr diferentes resultados, ¿sí? A cambiar esa actitud, como bien lo decía. Y aunque no es fácil, pues estás cosechando y vas a tener unos resultados increíbles porque vas a empezar a organizar tus pensamientos y ver, hoy, ¿qué hago con todo esto que está viviendo? Ok, voy a tener unas disciplinas, voy a tener unos hábitos, voy a empezar mm, que empieza mi día cero. Entonces empiezo a ver si hay posibilidad de ejercitarme, si hay posibilidad de salir y, digamos, dar una vuelta a la manzana, porque a veces pues no es solamente el encierro y si no puedo hacer ejercicio, pues date una vuelta a la manzana o haz algo de yoga en tu casa o baja en YouTube ejercicios que puedas hacer en tu casa o pues como yo vivo acá y no hay muchas ventanas, entonces vaya a pasear el perro, una serie de cosas y luego en el día cómo haces diferentes cosas para obtener diferentes resultados. Entonces, y esa búsqueda inquietante de hacer cosas que te produzcan un sentir de satisfacción, una fe que lo que puedes hacer puede mejorar el mundo y que a partir de lo que ahorita estás haciendo, este ambiente que estamos teniendo mejorará. Entonces, míralo como una oportunidad. Bueno, este es un nuevo video de Juli y nos veremos próximamente en otro. Cuídate.